¿Qué tal estáis? Soy Rayitox y os voy a traer una vez más las noticias más candentes, lo último de lo último dentro del panorama del arte contemporáneo. Empecemos. En primer lugar, os voy a hablar de Alberto Durero. Este maestro alemán del Renacimiento tiene obras en los lugares más insospechados. Por ejemplo, hay una historia que ha pasado recientemente y que me ha llamado mucho la atención, y es que hace 5 años un hombre en Michigan compró un dibujo de Durero creyéndose obviamente que era una copia. Pues bien, resulta que no era una copia, sino que era un original, y por esa misma obra ahora mismo están ofreciendo 50 millones de dólares. Os podéis imaginar la cara que han debido poner las personas que vendieron esa pieza por 30 euritos. Ahora mismo seguramente están dándose de cabezazos contra la pared. Pero aquí no acaba la historia. Resulta que ha aparecido también una obra de Durero en un mercadillo francés. Ha aparecido otra obra de Durero en una tienda de souvenirs en la Catedral de Viena. Yo me pregunto, ¿dónde aparecerá el próximo Durero? ¿Dónde está Wally? Podríamos transformarlo en ¿dónde está Durero? Mientras tanto, lo que está claro es que la gente de los mercadillos que venden copias de clásicos están haciendo el agosto y están frotándose las manos porque hay cada vez más gente que están yendo a comprar copias de originales clásicos, pensándose que quizá les puede tocar la lotería y ganar una millonada. Y más noticias. Del 25 de noviembre al 12 de diciembre va a tener lugar en Barcelona el DART, el Festival de Cine de Arte Contemporáneo. Si estáis en la ciudad condal, no os podéis perder este festival. Si no, recordaros que también va a ser posible verla en la plataforma Filmin. Y más noticias. El 2 de diciembre va a tener lugar la inauguración en la Canal Gallery, una nueva galería de arte en Barcelona donde habrá una exposición colectiva con más de 60 artistas invitados. Os podéis imaginar, solo con que vaya la mitad de los artistas ya no tendréis espacio para ver la exposición. O sea que os aconsejo que lleguéis cuanto antes. Seguimos en Barcelona, donde del 22 al 29 de noviembre, en el marco del Festival Classics, Abel Azcona está haciendo una serie de performance todos los días en las que podéis participar. Os recomiendo que visitéis el Twitter de Abel Azcona, donde os podréis poner en contacto y si queréis ser partícipes de algunas de sus performances, pues podréis hacerlo. O sea que no desperdiciéis esta oportunidad. Y de Barcelona nos vamos a Italia, donde el artista chino Badiou Cao está desafiando la censura de China con una exposición irreverente en Italia. La ciudad de Brescia, en el norte de Italia, inauguró este viernes la primera exposición individual del conocido caricaturista y disidente de 35 años y que vive en el exilio en Australia, desafiando así el pedido oficial del régimen chino de cancelarla. Estas obras están llenas de mentiras anti-China y ponen en peligro las relaciones de amistad entre China e Italia, lamentó la embajada de China en Roma en una carta enviada el 14 de octubre a la alcaldía de Brescia. Pese a ello, las autoridades de la ciudad de 200.000 habitantes no cedieron. Nadie, ni la alcaldía de Brescia ni los ciudadanos, pensaron en algún momento en cancelar la exposición, declaró la alcaldesa adjunta Laura Castelletti con el tono firme. A continuación, una de esas noticias que no dejan a nadie indiferente. ¿Os acordáis del artista Salvatore Garau? Este artista italiano que hizo una escultura invisible. Pues bien, resulta que había un artista español que se llama Boyer Tresaco que lleva más de 20 años esculpiendo espacios invisibles y le ha pedido al artista pionero italiano que rectifique o como mínimo que reconozca que él estaba primero. A continuación, una de esas noticias típicas de subastas en las que un artista rompe un récord. En este caso se trata de Frida Kahlo, que ha vendido una pieza por 34,9 millones de dólares, convirtiéndose en la artista latinoamericana más cotizada actualmente del mundo. El comprador de la pieza, de la conocida artista mexicana, no ha sido otro que Eduardo Constantini, un coleccionista argentino conocido, entre otras cosas, por ser uno de los mayores coleccionistas de arte latinoamericano. Una muy buena noticia para toda la gente que esté en Buenos Aires, ya que el coleccionista ha afirmado que la obra estará disponible al público en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Y eso es todo por hoy. Estos son las Rayitox Art News, las noticias referentes del panorama del arte contemporáneo. No te olvides de suscribirte, darle al like y nada, nos vemos muy pronto. Un fuerte abrazo. Chao.